Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Jesús le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, yo no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va; al otro, ven, y viene; a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os aseguro que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y al centurión le dijo: «Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado 26 de junio, queridos hermanos. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San José María Escrivá de Balaguer, el santo de lo ordinario, como le llamó San Juan Pablo II. Es el fundador del Opus Dei. Nació el 9 de enero del año 1902, de una familia numerosa. Tuvo 5 hermanos, y a pesar de ello, el matrimonio Escrivá dio a sus hijos una profunda educación cristiana. Siguiendo el consejo de su padre, estudió en la Universidad de Zaragoza la carrera de Derecho Civil. Su padre muere en 1924 y José María queda como cabeza de familia. Un año después recibe la ordenación sacerdotal y comienza a ejercer primero el ministerio sacerdotal en una parroquia rural y luego en Zaragoza. En 1927 se traslada a Madrid y funda el 2 de octubre de 1929 el Opus Dei, un regalo de Dios para la humanidad. Falleció el 26 de junio de 1975 y fue canonizado el 6 de octubre del año 2002 por el Papa San Juan Pablo II. Seguimos con la lectura del libro del Génesis, que ya habíamos explicado al inicio de la semana. No es una lectura continua, sino que la liturgia nos va presentando textos entresacados del Génesis para que aprendamos a descubrir la grandeza de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y no podemos hablar del pueblo de Israel sin Abraham, porque es Abraham el que sale de la tierra de su padre en Ur de los Caldeos para irse a una tierra nueva que Dios le ha dado. Y Dios le promete ser el padre de una nación numerosa. La escena que leemos hoy en el capítulo 18 es famosa, porque es la aparición de Dios a Abraham junto a la encina de Mambré. Son 3 hombres, pero a veces parece que es solo uno. Son ángeles, pero en algunos momentos del diálogo parece que es el mismo Dios. Y Abraham les dedica su mejor hospitalidad y escucha en recompensa de nuevo y como inminente la promesa de la descendencia. Si ayer se sonreía Abraham, hoy la que se ríe es Sara. Es lógico que acojan con un cierto escepticismo entre la duda y la alegría la promesa de un descendiente, dada la edad de ambos. Sara
además muestra curiosidad, escuchando la conversación de Abraham con aquellos personajes. Y aparece un poco mentirosa, negando que se haya reído, asustada al haber sido descubierta. Pero el que sonríe con bondad es Dios. Por eso Isaac significa el hijo de la sonrisa, o la sonrisa de Dios, o Dios ríe. Por un lado, por la risa de Abraham y de Sara, y también la alegría de Dios de esta noticia que le llega a este matrimonio fiel. Abraham sigue siendo modelo de fe y de acogida de la voluntad de Dios. Dios nos visita misteriosamente y tenemos que saber descubrirlo en los peregrinos, en las personas o en los acontecimientos. Y esto solo lo da la sabiduría de la fe. También nosotros nos llevaremos sorpresas como Abraham cuando oigamos: estaba hambriento y me diste de comer, porque Jesús se nos acerca ahora en la persona del prójimo. El catecismo de la Iglesia aproxima a María, nuestra madre, a la figura de Abraham. Abraham es el modelo de obediencia que nos propone la Escritura, y la Virgen María es la realización más perfecta de esa obediencia. Los testigos de la fe son Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza, la Virgen que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche misma de la fe. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra, y por su fe María vino a ser la madre de todos los creyentes. En el Evangelio de Mateo continuamos el capítulo 8 que ayer iniciábamos, leyendo la curación del leproso. Hoy son 2 milagros más. Uno en favor de un criado de un centurión y el de la suegra de Pedro. El militar es un pagano, es un romano, es de la potencia ocupante. Pero la gracia de Dios no depende de si uno es judío o es romano, sino de la actitud de fe. Y el centurión da muestras de una gran fe y humildad. Ayer alabábamos la humildad de aquel leproso: si quieres, puedes sanarme. Hoy también Jesús alaba la actitud de este hombre y lo pone como ejemplo. La salvación que él anuncia es universal, no solo para el pueblo de Israel. Ayer se curaba a un enfermo, aún rechazado por la sociedad. Hoy se atiende a un extranjero. Y Jesús tiene una admirable libertad ante las normas convencionales de su tiempo. Transmite la salvación de Dios como y cuando quiere. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia de la Iglesia ha tomado la frase de aquel centurión y la ha adaptado un poquito para que sea la respuesta que cada uno de nosotros da antes de recibir a Jesús en la Eucaristía, cuando reconocemos nuestra indignidad, como la reconoció este hombre. Señor, yo no soy digno de que vayas a mi techo. Basta una palabra y mi criado quedará sano. Con la suegra de Pedro, Jesús no dice nada. Simplemente la toma de la mano y le transmite la salud. Se le pasó la fiebre e inmediatamente empezó a servirles. Jesús sigue hoy resucitado, siendo cercano y solidario con nuestros males. Esa hermosa frase con que Mateo cierra el Evangelio de hoy, que es tomada del profeta Isaías, se sigue cumpliendo. Él tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Jesús quiere curarnos a todos de todos nuestros males, pero especialmente de la terrible enfermedad del pecado. Por eso nuestra oración llena de confianza siempre será escuchada cuando nos acercamos con humildad. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.